Ahora sí, astronautas del misterio, ¿cómo están? Ya nos dicen acá en el internet que cuando sacamos las chelas. Justamente vamos a entrar a hablar otra parte de los viajes en el tiempo. Porque hay cosas, no sabemos si son viajeros en el tiempo o no, pero hay gente que ha desaparecido. Hay gente que ha regresado y ha logrado cosas increíbles. Gente que de pronto se pierde de la vista de todos, de los historiadores de la historia, no hay rastro de ellos y regresan y marcaron una historia increíble. Esto es, ¿dónde estaban? Regresaron para ser leyendas. Vamos a hablar del primer caso que tenemos, que es uno de los músicos mitológicos, uno de los músicos que si tú piensas que te gusta el blues y no lo conoces, déjame decirte que no sabes de blues. Se habla de pactos del diablo que fueron aprendidos de otras civilizaciones, fueron abducidos y recibieron un mensaje increíble. Empezamos con Robert Johnson. Se dice que Robert Johnson no era un muy buen guitarrista antes de que fuera el bluesman que hoy en día conocemos. Debido a esta frustración, decidió desaparecer algún tiempo. A la vuelta de su partida, aproximadamente un año y medio, como lo cuentan en su documental, de hecho también, se convirtió en la persona que hoy recordamos, de la cual empezaron a circular rumores, algunos de hecho sembrados por el mismo Johnson, de que había vendido su alma al diablo en un cruce de carretera para poder convertirse en el mejor bluesman que nunca hubiera pisado su tierra. De hecho, la técnica guitarrística de Robert Johnson se basa en una evolución del estilo sincopado del Soundhouse, en el que un florido lenguaje de tresillos lisados y contrapuntos dialogan con la voz solista sobre un compás de 4/4, en la que el pulgar martillado está sobre las bordonas. De hecho, puede considerarse a Robert Johnson junto con Brynwald Johnson como el gran maestro de la guitarra slide, una técnica que consiste justamente en deslizar sobre las cuerdas un tubo metálico, antiguamente un tubo de botella, un bottleneck, se dice en inglés, obteniendo el sonido punzante y sinuoso de música afroamericana primitiva. Llamamos a este blues. Pero bueno, Robert Johnson, quizá uno de los mejores músicos de su época, que solamente grabó 13 canciones, perdón, 23 canciones, y eso fue suficiente para que Robert Johnson se convirtiera en el bluesman que hoy conocemos. Solamente 23 canciones, se volvió mítico. Hay películas sobre este hombre, pero ¿qué fue lo raro de este hombre? Que se perdió. Él durante 2 años no existió. No existió. De pronto, todo el mundo, o sea, lo pueden ver, gente que vivió con él en su época, de hecho, sus novias, otros músicos, dicen, pues es que, o sea, el tipo era cualquiera. Realmente no daba algo especial, no era, pues, pues alguien que uno pensara que va a marcar historia. No lo era. Robert Johnson era un músico, pues, es que no me gusta decir cualquiera, pero el tipo regresa, justamente hace sus técnicas que son míticas, se escucha por todo el mundo, solamente graba 13 canciones y aún hoy su muerte es todo un, eh, bueno, pues todo no se sabe a ciencia cierta. Hay gente que se dice que se murió porque lo envenenaron, ya que él estaba tratando de conquistar a una señora. Hay gente que dice que lo acuchillaron y hay gente que pues dice que realmente se murió después de, pues ya de viejito, ¿no? Lo cual, pues otra gente dice que realmente es el diablo que vino a cobrar pues venganza, que vino por su alma. Hay muchos músicos que se dice que han vendido su alma al diablo. Así que si usted quiere ser buen músico, por favor, marque al 66666 y pues llame ahí con Satancito y va a ser usted pues el mejor músico de la historia, ¿no? Vamos a hablar de otro caso rápidamente, de otro viajero, de otro perdido, de otro ser que no se sabe dónde estuvo, de otro personaje de la historia que hoy es representativo para todos nosotros. Da Vinci, porque existe un periodo de tiempo en el cual Da Vinci sencillamente desapareció de los registros históricos. ¿Qué sucedió en ese lapso de tiempo? Pues bueno, hay programas de televisión como Ancient Aliens
y otros rincones del internet donde están varias teorías, ¿no? Donde detallan, pues, un descubrimiento extraterrestre, ya que en una misteriosa de las cuevas, Da Vinci, pues, habló en sus cuadernos de estas cuevas en donde habían dibujos extraterrestres. Da Vinci se perdió 2 años. Mucha gente dice que, pues, a lo mejor se fue de paseo, ¿verdad? Se fue de viaje y lo mismo que Tesla, lo mismo que muchos otros, pues regresaron con información que nosotros no podríamos comprender hasta después. De hecho, Futurama nos relata que Da Vinci es el más tonto de su planeta y que aquí vino a ser un genio porque todos aquí estamos muy tontos. Pero bueno, aunque esto será una historia asombrosa, la verdad más probable es bastante mundana. Es cierto que los registros sobre la vida o estos años, pues realmente son escasos y que no significa que haya desaparecido. Para tratar la verdad de Leonardo durante estos 2 años, yo consulté la brillante biografía de Walter Isaacson en 2017. De hecho, el autor no caracteriza este tiempo como perdido. ¿Qué sabemos con cierta certeza que le sucedió? Si usted nunca había escuchado que Da Vinci se perdió, pues qué chido, porque para usted, eh, pues nunca pasó. Que el pensador más brillante del Renacimiento siempre haya estado ahí. Pero bueno, ¿qué sabemos con certeza? En abril de 1476, mientras que trabajaba como aprendiz del artista e ingeniero Andrea Verrocchio, Leonardo fue acusado de participar en sodomía con un prostituto en Florencia. O sea, el güey era gay y lo cacharon en la masa. Después de una investigación por parte de los funcionarios de la ciudad, los oficiales de la noche, como eran llamados, Leonardo pudo haber cumplido 1 o 2 días en prisión. Esto era un cargo grave, pero el caso fue desestimado debido a que uno de los otros hombres acusados era miembro de una familia, pues, dominante, ¿no? O sea, una vez más se salió con la suya Leonardo da Vinci. Ah, no es cierto. La verdad es que, pues, no sabe por qué realmente, seamos sinceros, año 2020 y en Monterrey no quieren atender a la gente homosexual. Dicen, sí, va, no hay bronca, admitimos que sean homosexuales, pero no queremos que los atiendan nuestros médicos. Fuck, 2020, esto pasó este año. No me cree, vaya a revisar los medios. Pero bueno, después del caso legal, Leonardo dejó el taller de Verrocchio, abrió aparentemente un taller en 1477. Isaacson, aquí está lo raro, no menciona la fuente que usó para fechar esta apertura. O sea, él dice, es que se fue porque abrió su taller, pero nunca dice en qué se basa para esta afirmación. Leonardo recibió por encargo en 1478 para pintar un retablo de la capilla en Palazzo de la Señora. Palazzo de la Señora. Pero no hay evidencia de que realmente él haya iniciado este proyecto. Entonces, ¿dónde estaba Leonardo durante estos años desaparecidos? Lo más probable, según este autor, es que estuviera en su propio taller en Florencia hasta que partió a Milán en 1481 y pues, siempre estuvo dibujando y registrando minuciosamente pues, sus innumerables hallazgos científicos. Parece comprensible que haya querido pasar desapercibido después de haber tenido pues ese conflicto con las autoridades, ¿no? Ivonne, estamos de regreso contigo para contar la última de estas historias de ¿a dónde fueron? ¿Cómo viste estas dos primeras? Robert Johnson, un músico que es leyenda, que se fue y de pronto ya es Juan Camaney. O sea, Ivonne, dime que tú no quieres hacer un pacto con el diablo después de saber esta leyenda. O sea. Es lo que te iba a decir, Rod. Yo quisiera que me dijera por qué camino se fue, porque la verdad yo quisiera ser una diosa virtuosa de la guitarra, que cosa que no Sí, lo no, o soy, sea, yo soy una bohemia de afición. una mortal. Una simple mortal a sus servicios, chicos, contrátenme. Ah, no es cierto. Ahí está, sí puedes tú ver los videos de Ivonne, tiene varios videos ahí tocando, ¿no? En redes sociales. Así es, solo son trabajos amateur, Rod, por el amor a la música, pero bueno, regresamos Pero con, Robert Johnson, ¿tú crees en esta con leyenda? ¿Tú Robert. crees que realmente vendió su alma al diablo? Hay documentales, hay escritos. Él mismo escribió una canción sobre cómo le vendió su alma al diablo. De hecho, te quería comentar, según datos, pues él también es del Club de los 27, ¿no? O sea, otro tema mítico. De hecho, él es del Club de los 27, así es, Él es sí. del Club de los 27, obviamente, pues no es muy conocido por personas no muy amantes del género, pero él es uno más del club. Y pues
es ahí donde entran las variantes, ¿no? Que pudo haber sido el tema de un demonio o que realmente pudo haber viajado en el tiempo o sea, incluso haber llegado a otro punto más avanzado en la civilización, donde pudo haber obtenido tal vez un don o algún tema, Pero o es que sea, no se sabe. ahí es donde queda la pregunta, ¿por qué él? O sea, él dice que sí fue a buscar esa encrucijada, que ya o sea, ¿por qué a ti? O sea, porque yo voy a eso, ¿no? A lo mejor hay muchos artistas que han venido su alma al diablo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Así. ¿Por qué yo no hago que mi programa tenga más de 10 viewers en el fucking YouTube, ¿no? No soy Cayo de Hacha, pero bueno. Aquí nos dicen, Da Vinci andaba ayudando a los asesinos del credo con sus inventos junto a Edizio Auditore, que nos envíen esas fuentes porque es bastante interesante. Como ves, Da Vinci también se perdió. Suena bastante plausible que se haya perdido después de que lo agarraron siendo gay. Pero, ¿por qué la historia no nos marca nada? ¿Por qué nadie encuentra nada de los 2 años donde estuvo Da Vinci del 477 al 481? Incluso puede ser, bueno, Da Vinci es más atrás, o sea, Sí, es muy claro. difícil para nuestra época actual, pues tener realmente una investigación o una fuente muy confiable. Estaría padre que nos compartiera, David Díaz ¿cómo Sánchez, se sí, llama? que nos compartió por ahí. David, exacto, nuestro amigo David, qué fuente fue la que revisó, porque pues teorías conspiracionales pues hay miles, ¿no? De que lo pudieron haber agarrado por el tema incluso de ser gay o que estaba conspirando, porque pues como todo exponente artístico pues siempre causa revuelo, ¿no? En la época en la que vive, porque yo considero que el artista está más avanzado que una persona promedio en su época. Y de hecho, Da Vinci está más avanzado que la mayoría de nosotros hoy. La forma de dibujos, la explicación que tenía para cada cosa, es simplemente el hecho de enlaces, de engranajes, de máquinas simples, son cosas que muchos de nosotros no comprendemos hoy. Ya sé que no nos gusta la primaria, ya sé que no nos gusta la física y entender cómo funcionan las herramientas. Primero, o sea, la gente no sabe cómo funciona una palanca, lo cual a veces eso es extraordinario. Pero Da Vinci realmente está muy avanzado en su tipo de estudios, en lo que pensaba, incluso muy avanzado a gente de las academias griegas y romanas. Algo que es muy interesante para mí, Ivonne, es que Da Vinci nunca pudo entrar a una academia de artes. O sea, él era magnánimo, él sabe dibujar muy bien, él hacía bocetos, él hacía pinturas, hacía escultura, pero nunca pudo entrar a una academia de arte, siempre tuvo que tener un maestro, porque él nunca pudo entrar a una academia de arte, lo cual, pues él vivió en el mejor lugar donde se puede vivir, en el Renacimiento, que es Florencia, pero nunca pudo entrar. De pronto el tipo se pierde y ya regresa y empieza a hacer unas pinturas donde hay un ángel que el ángel desaparece, Ivonne, con rayos X desaparece. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido en este momento hacer una pinche pintura con un ángel, es más, ni siquiera mi nombre. O sea, no manches, wow, wow. O sea, has hecho este experimento en donde escribes tú en tu cuadernito y le pones algo con tinta invisible y solamente si lo pones al fuego se ve. ¿Lo has visto eso? Sí, sí, lo he visto, Rod. De ¿Te ha hecho, ocurrido son hacerlo? experimentos. Sí, sí lo he visto, sí lo he hecho. Wow, yo no. ¿Por qué? Porque no se me ocurre. En cambio, gente como Da Vinci hacía pinturas completas de pues, gente que desaparece, de ángeles que desaparecen. Dibujó naves espaciales, muchos dicen eso. Hay documentales que de hecho le vamos a dejar acá abajo los links de esos documentales donde Da Vinci pues pone varias cosas, trampitas para la mente que, pues eso sí son teorías conspiralocas, pues que están ahí, que están ahí. Pero bueno, vamos a hablar algo, Ivonne. Quiero que sepas que esto es muy importante y si usted es católico, por favor, tápese los oídos. Si usted es cristiano o lo que sea, por favor, si usted quiere dar de baja este video, ya no es mi problema. Vamos a hablar del Señor Jesús. ¿Tú, Ivonne, profesas la religión católica, cristiana, apostólica, romana? Digamos que católica, pero no creo en todo lo que dice No practicante. de todo, exactamente, no practicante y no creo En- en todo lo que diga el testamento. Entonces tú te sabes lo mínimo que todos sabemos. O sea, Jesús era niño, nació en un pesebre, la estrella, después creció, después pues ya hizo algunos milagritos, después desaparece y después ya regresa aventando mesas, diciendo chingan a su madre todos y Soy el Mesías. soy el Mesías. Vamos a dejar el bono en cámara para que ustedes vean las reacciones de las locuras que vamos a leer, porque vamos a hablar acerca de Jesucristo, el Cristo de India. ¿Ok? La historia original de la cristiandad. Esto
quiere decir básicamente, Ivonne, que hablaremos de, pues justamente, bueno, me gustaría hablar, y vamos a hablar en otro programa, de los 30 días que Jesús tuvo en el desierto, donde aparece con un personaje maquiavélico, el cual le ofrece todas las riquezas del mundo, que es de nuevo un encuentro con el demonio, porque a mí me parece más interesante, pero no vamos a hablar de eso. Hablaremos de tiempo que no se habla en la Biblia. Conocemos a Jesús bebé, niño y adulto años antes de morir, pero ¿qué pasó en su juventud? ¿Dónde estaba este hombre en el cual pues la mayoría de seres humanos creemos? Varios autores han afirmado que han encontrado pruebas de la existencia de los escritos en India y en Tíbet, que apoyan la creencia de que Jesús, Cristo, estuvo en la India durante ese periodo de su vida. Se citan antiguas creencias en varios lugares de la India de que Jesús pasó por allí en la antigüedad. Un manuscrito sobre su vida de Jesús en el Tíbet fue relatado por Nicolás Notovich en 1894. Subsiguientemente, otros autores escribieron sobre el asunto, incluyendo al líder religioso Mirra Ghulam Ahmad en 1899, Levi H. Dowling en 1908, Swami Abhenebhanandra y Nicolás Roerich en 1923, por ejemplo. Pero bueno, encontramos aquí la cosa más chévere. El Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo. No eres Acuario, ¿verdad, Ivonne? No, Virgo. Ok, va. Entonces no te afecta el Evangelio de Acuario. No, Que nos dice que este fue escrito por Levi H. Dowling, fue escrito en 1908 y ha sido publicado constantemente desde entonces. Ha sido traducido, de hecho, a varios idiomas, pero afirma ser la historia verdadera perdón, me trabé. Afirma ser la historia verdadera de la vida de Jesús, incluyendo los 18 años perdidos silenciados en la vida del Nuevo Testamento. El relato sigue al joven Jesús a través de la India, Tíbet, Persia, Asiria, Grecia y Egipto. O sea, Jesús no estaba muerto, estaba de parranda. El autor practicó meditación durante 40 años para poder leer los registros akáshicos. Material sutil y esto de los registros akáshicos es algo muy interesante que podemos ver en otro programa especial. Pero bueno, esta materia sutil donde estaría registrado todo el hecho del pasado y justamente él, este escritor, por si usted no le cree, lo escribió este libro siempre de 2 a 6 de la mañana. Ya ve que el que madruga Dios le ayuda, por eso lo digo. El libro consta de 22 capítulos que abarcan toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, los 3 últimos años de predicación en Palestina, que son similares al relato de la Biblia, pero con más elementos esotéricos. Este libro afirma ser el evangelio que se usará en la próxima era de Acuario. Pero bueno, vamos a lo interesante, que es el santo Isa. ¿Por qué queremos que Jesucristo, nuestro Señor, Cristo tu Señor, Ivonne, aunque vives en Campeche, y mira, les hace favores, les desvía a los huracanes, ¿qué más quieres? O sea, la verdad es que no le podemos decir que fueron los orales, no podemos decir eso, fue Jesucristo nuestro Señor. Bueno, el santo Isa. En 1887, el corresponsal de guerra ruso Nicolás Notovich visitó la India y el Tíbet. Afirmó que en la Maseria y en el monasterio de Hemish Ladakha oyó hablar de un manuscrito sobre la vida del santo Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Y justamente, no sé si tú sepas, Ivonne, que Isa es el nombre árabe de Jesús. Isa es muy similar a Yusa, que es Yeshua, Jesús. Su historia, junto con un texto traducido de la vida del santo Isa, fue publicada en francés en 1894 con el nombre de la vida desconocida de Jesucristo, subsiguientemente traducida al inglés, alemán, español e italiano. Varios autores han tomado este relato y los han ampliado en sus obras, por ejemplo, Los años perdidos de Jesús, prueba documental del viaje de los 17 años que ya dijimos, y también está Los 17 años de Jesús a Oriente, de Elizabeth Clare Prophet, que justamente se refieren a los escritos budistas que prueban que Jesús viajó a través de la India, Nepal y Tíbet. ¿Ok? Sin embargo, retoman objeciones y reputaciones de la vida sanisa, refiriéndose con detalle a opiniones de controversia. Entonces tenemos un libro completo que nos habla de que Jesús estuvo allá predicando y hablando y se llama Isa. ¿Ok? Isa, como ya dijimos, es el nombre de Yeshua en justamente, ¿no? Pero lo más chingón aquí viene, Ivonne. La referencia de, ¿tú conoces a Krishna? ¿A ¿Sí conoces a Krishna? Krishna? Ajá. ¿Has escuchado eso de Krishna? No. ¿No? Bueno, es uno de los dioses hindús. ¿Oh? Ok, Indios, ok. ¿no? La idea de que Jesús fue a India fue porque fue asociada gracias al libro de Louis Jacoliot,
la Biblia de la India o la vida de Jesús Krishna. Recordemos que es Jesús crucificado, Jesús de la cruz, y pues justamente the Bible of India, the life of Jesus, Krishna, Jesucristo, pero no hay conexión directa entre estos manuscritos y los de Jiménez. Pero Jacoliot compara los relatos de la vida de Bhagavan Krishna, Cristo, con los de Jesucristo en los evangelios. Coincide, o más bien él concluye que no es una coincidencia casual de que las dos historias de ambos personajes sean tan similares, que tengan detalles profundos, concluyen estos relatos que es, bueno, para ellos es un mito del pasado, y que han escrito la vida de las dos figuras, pero que han fijado justamente lo más importante de la religión de Oriente y la de Occidente, que justamente para él, estas son las pruebas de la divina armonía que existe entre estas dos religiones. Y bueno, estos son 3 misterios que contamos sobre la vida que establecieron un viaje, que no sabemos dónde estaban, pero regresaron de una forma mística y forjaron pues, su leyenda, que se marca como hombre de la historia. ¿Cómo ves tú, Ivonne? ¿Crees que estos relatos que enlazan a un Yeshua, Isa, que es lo mismo, Krishna, Cristo, que pudieran ser posibles? Yo creo que sí, Rod. ¿En qué Por te basas? algunos. ¿En qué te basas? Ah, es cierto. Yo creo que, bueno, más que nada me baso en que bueno, en la mayoría de las historias de las civilizaciones Uh-huh. existen dioses, ¿no? Ya sean politeístas o monoteístas, o sea, un solo dios o varios dioses, dependiendo la civilización, pero pues realmente tienen características similares, ¿no? Desde que pues nacen para ser una guía Uh-huh. y que tienen experiencias o van teniendo sabiduría a lo largo de su vida y al final pues se dedican a predicar, ¿no? A enseñar, a Sí, compartir a como que, profetizar. exactamente, a profetizar y a evangelizar más que nada, ¿no? Porque pues lo que buscan es tener mayores seguidores, mayores siervos, como le llaman, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo sí creo que hay como que un parteaguas, la verdad es que no sé en qué parte de la historia pudo haber sido eso. Se ha visto mucho que por ejemplo, en el Islam tienen su religión también, o sea, es muy, muy, muy parecida, incluso en cuanto a lo que es ya el testamento como tal. De hecho. Pero pues, ¿qué te digo, Rod? Yo creo que es más que nada como en diferentes épocas lo que cada civilización hizo, ¿no? Para poder evangelizar o poder De enseñar. hecho, si rastreamos, por ejemplo, las religiones per se, los cultos, recordemos que ya también tuvimos un programa de esto, que es un culto, que son sectas y así, todas tal cual son sectarias. Primero venimos de lo que es Persia, y ahí se tomaron varias leyendas, varios relatos, justamente de los sirios, y después ya se conforma el pueblo de Dios, que son los judíos, y ya tiempo Uh-huh. después, cerca de 2000 años después, viene el Salvador, que es para nosotros Jesucristo, que él es un judío, es un hombre de Judea, ajá, y 5 siglos después de Cristo ya nace el Islam como tal, que ustedes no sé si lo sepan, o sea, Jesús nunca quiso ser católico porque no existía el catolicismo ni el cristianismo. O sea, para él nomás era como, miren, o sea, yo vengo profetizando lo que son los judíos, está todo chido, simplemente pues ya se quedaron un poco arcaicos, hay que modificar esas cosas y pues para quien no quiera creerlo, para quien no le guste el peje y ni los chinos, Jesucristo nuestro Señor era socialista, así se lo cuento. Ajá, dividan su riqueza de los ricos entre los pobres, todos vamos a cooperarnos para vivir bien. Jesucristo era una especie de hippie socialista. No me quiere creer, luego ahí les recomiendo que vayan ahí, por ejemplo, al canal de los buenos amigos del podcast, que se lo vamos a dejar acá abajo, porque está bastante chingón, para que ustedes, justamente como nos dijeron acá, no tenemos pruebas, no tenemos dudas, pero bueno, las religiones que casi menos comparten el querer tener otro Dios son los católicos per se, porque los islamitas dicen, sí, sí, está chido. De hecho, nosotros creemos en Jesús y creemos que lo que decía Jesús era cierto, pero para nosotros Jesús es un profeta y no ha habido un profeta más grande que Alá,
que Alá nos dictó, no que Él es Dios per se, sino que nos dicta cómo hay que vivir la vida y qué reglas tenemos a través de la verdadera Biblia. Que de hecho, si ustedes saben, ambos ascendieron al cielo. Jesucristo llegó a una luz, ¡pum!, se lo chupó para arriba. Y Alá en un caballo, justamente en el templo de la piedra, una piedra por la que nos estamos peleando desde hace millones, bueno, centenares de años, que está en Israel. Yo ya fui, tuve, gracias a Dios, la fortuna de estar ahí. Ellos construyeron un templo encima de la piedra y no puede entrar nadie que no sea del mundo islam, pero ellos escogieron esa piedra porque en esa piedra Abraham mató a Isaac para nosotros, pero para ellos fue Ismael. Y más importante, regresó Alá en su caballo blanco y de ahí ascendió al cielo. Es por eso que para ellos es muy importante. Para nosotros realmente Tierra Santa es como, pues es que ahí vivió Jesús y ahí murió. Y de hecho, pues ellos nos tienen ahí nuestro templo bastante reservado, aunque su templo principal del Islam está en otros lados. Pero es cierto, si algún día nos sentamos a ver cosas paranormales, ya hablamos de los hindús, que no sé si tú sabes, Ivonne, que los hindús reflejan que sus templos pues son naves espaciales para ellos, por eso y tienen esa forma, por eso tienen miles de, no sé si has visto la venta, por ejemplo, los templos de la venta, y tienen múltiples cuadritos en sus ventanas y son de una especie de huevo hacia arriba, porque son naves espaciales. De hecho, en sus historias, ellos cuentan que vinieron del cielo, y por eso hay 33 millones de indios, lo cual, no voy a decir que esto es verdadero, no estoy diciendo esto. Tendría mucha lógica que 33 millones de seres muy parecidos a los hombres vinieron de otro mundo y de ahí ya se creó civilización para aquí, para allá y para acá y para allá. Pues tendría cierto sentido. A lo mejor no somos seres de este mundo. Simplemente llegamos y pues ya nos esparcimos. Puede ser. ¿Quién sabe? Yo no sé, Ivonne. Por eso hago este programa, para aprender de gente como tú. Ivonne vive en Campeche porque dice que allá hay tierra, allá hay trabajo. O sea, ¿quién le va a creer eso? No es cierto, no es cierto. Salí huyendo de la ciudad, Ron. Exacto, ¿no? Y bueno, vamos a entrar justamente a la última parte de nuestro programa, Ivonne. Ya, vamos a meter a la carnita sobre el tema de hoy, viajes en el espacio. Para empezar, le voy a contar de dos viajeros en el tiempo. Dos posibles viajeros en el tiempo.